versículos del 1 al 12. El Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y una vez que los tenga, si su condición física así le permite, favor de estar en pie para hacer lectura de los versos que son la base, inspiración para el mensaje de esta tarde. Juan capítulo 9, versos del 1 al 12. Y le hemos titulado al mensaje en esta tarde, aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este mensaje, para el próximo domingo, pues continuaremos esta historia, ¿verdad? Porque es una historia extensa, según nos lo reseña el apóstol Juan en su evangelio. Pero me cautivó cuando le preguntaron al ciego acerca de quién había sido el que lo bendijo a él en la recuperación de la vista. Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Saben que millones de personas a través de los siglos, personas simples, personas del pueblo, sin mucha educación, personas con educación, personas de un estado socioeconómico no muy favorable, entiéndase pobres, personas de clase media, personas de clase alta, han sido beneficiados por ese hombre que se llama ¿qué? Jesús. Han recibido una bendición de parte de él. Y en esas etapas de infancia, en lo que entiéndase en la vida espiritual, que es cuando uno está comenzando en el Señor, uno no goza de los conocimientos teológicos profundos y doctrinales que se van adquiriendo con el paso del tiempo. Pero sin embargo se tiene lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? Primero, haber tenido un encuentro con el Señor. Segundo, haber sido tocado y bendecido por el Señor. Y tercero, tener la capacidad de mostrarle al mundo cuál ha sido tal bendición y tal beneficio, de manera que los otros pregunten, ¿quién es ese Jesús? La verdad es que mientras más profundicemos en las Escrituras y más aumente nuestro conocimiento de la Biblia, eso es muy bueno y a eso aspiramos como creyentes. Pero lo que quiero resaltar en esta tarde es que personas simples, y así como tú y yo entramos en este camino de la vida cristiana, si se nos preguntaba en ese momento cuál había sido la causa de tu cambio, por qué ellos podían percibir que ya tú no eras la misma persona,
Posiblemente éramos esa persona rencorosa, esa persona llena de raíces de amargura, con resentimientos y de momento las personas pueden apreciar no a ese Carlos o esa María o ese José que se retraía, sino que a ese que ahora puede destellar y puede reflejar luz. Antes lo que reflejaba era tristeza, lo que reflejaba era amargura, pero ahora puede reflejar luz. Sus ojos se ven diferentes. Claro, en el caso de la historia que tenemos ante nosotros hoy, pues es un caso de ceguera literal. Este hombre lo describe Juan como alguien que fue un ciego de nacimiento. Nosotros pues gozamos, los que estamos aquí presentes, de la vista, la tenemos saludable, podemos ver, aunque a pesar de que algunos ya necesitamos unos lentes para poder ver mejor, pero no gozamos de una ceguera grande que nos impida. Pero espiritualmente hablando, sí estábamos todos ciegos. Sí, estuvimos un tiempo que aunque viendo no veíamos, y mira qué paradójico, porque allí traigo el ejemplo de un personaje del Antiguo Testamento que tuvo una experiencia muy particular y fue Eliseo con su siervo Giezi. Él viendo no veía. Y es que tuvieron una situación donde los sitiaron un gran ejército, los rodearon muchas personas, muchos soldados que estaban buscando la cabeza de ellos. Y obviamente el siervo del profeta se sintió desesperado, se sintió en ansiedad y dijo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Pero sin embargo el profeta veía algo que el siervo no podía ver. Y es que el profeta veía, y de nuevo voy con otra paradoja, veía lo que no se veía con los ojos físicos. En la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 11 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, no temiendo a la ira de ¿qué? Del faraón. De nuevo la paradoja, ¿cómo tú ves lo que no ves? Pues claro, lo ves a través de ¿qué? De la fe. En este caso Moisés estaba muy convencido, muy seguro de quién era Dios, puesto que le había llamado, y también de la actividad de Dios, pese aunque sus ojos físicos no lo veían. Pero es que aun aunque hayan cosas que se nos escapan a nuestra vista física, son tan reales como las que vemos. Y allí, en el caso del profeta, le oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos a él, para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le abrió los ojos al siervo del profeta y vio un gran ejército, pero no en contra de ellos, sino a favor de ellos, que superaba en número y en fuerza al ejército opositor. Entonces, Dios le dio la vista de poder ver. Él veía físicamente, pero no tenía la capacidad de ver espiritualmente las bendiciones y la protección de ¿qué? De Dios. Vamos a ver en esta experiencia de este hombre ciego de nacimiento, y lo vamos a utilizar como una imagen de lo que de nosotros, como aquellos que hemos sido beneficiados y bendecidos por el Señor, como el Señor también abrió nuestros ojos. Y si no ha sido el caso, que posiblemente tú llegaste viendo y no viendo, de nuevo la paradoja, posiblemente llegaste viendo, si ves el lugar, me puedes ver a mí, puedes ver los hermanos, gozas de la vista, del sentido de la vista física. Pero sin embargo todavía tus ojos no han sido abiertos para ver a Jesús. Mi oración es que hoy el Señor abra tus ojos. Que el Señor pueda abrirte tus ojos a la realidad de que primeramente Dios es real, de que Jesucristo es el Señor y de que Jesucristo tiene el poder para restaurar no solamente tu visión espiritual, sino que tu visión espiritual va a permitir que puedas ver la grandeza de Dios y aferrarte a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y a eso es lo que estamos nosotros aspirando como resultado de la exposición de este mensaje. Personas simples que tienen un encuentro con Jesús y que de momento
les repito, no tienen todas las explicaciones teológicas y doctrinales, pero sí saben que ese hombre llamado Jesús, que cuando lo analizas teológicamente sabes que es mucho más que un hombre, porque es como dice el Evangelio de Juan, es el verbo de Dios, te bendijo y te restauró la vista y sobre todo la salvación. Allí propio a los tiempos de Jesús, y aquí vamos un poquito de contexto, Jesucristo transitaba, ¿no? Caminaba por las diferentes regiones. Jesucristo vino, según dice la Escritura, a buscar y salvar ¿qué? A lo que se había perdido. Y si hay algo hermoso de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, es que Dios mostró en Cristo la empatía hacia la humanidad. O sea, Dios no simplemente se quedó observando el sufrimiento humano, sino que envió a Jesucristo. Jesucristo vino, se encarnó, participó en el plano humano, se sujetó a las necesidades mismas de un ser humano. Jesucristo tuvo que comer, Jesucristo tuvo que tomar agua, Jesucristo tuvo que descansar. Pero no solamente eso que es propio del ser humano, sino que también Jesucristo comenzó a sentir las emociones propias de un ser humano cuando está en el sufrimiento. Jesucristo lloró ante la tumba de una persona muy querida por él llamada Lázaro. Jesús lloró. Jesús lloró al ver la condición espiritual del pueblo. Jesucristo se movió a misericordia cuando una multitud le siguió y estuvo con él por mucho tiempo escuchando sus mensajes. Y al momento de regresar a sus hogares, él dijo, no es bueno que ellos regresen a sus lugares sin comer. ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a mostrar que su misericordia, comenzó a mostrar que su amor, comenzó a mostrar su empatía con una humanidad que aunque en pecado, que aunque renuentes a saber de él, a conocer de él y a buscarle y adorarle, sin embargo, él le mostró algo que la humanidad necesitó y todavía necesita. Y es que alguien muestre amor incondicional hacia ellos. Amor. Amor incondicional. Que pese a las renuencias que haya en el corazón de no buscarle, a pesar de que de momento puedan ser un poquito hostiles, sin embargo, el amor incondicional es fuerte, es intencional, es perseverante y es constante y puede transformar el corazón de ¿qué? Del hombre. Y especialmente que el amor de Dios a través de la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y Jesucristo caminó y se encontró todo tipo de personas. Se encontró, de acuerdo al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, una mujer que había tenido una vida, ¿verdad?, un poquito inestable, estaba desorientada, fue a buscar agua en un pozo. Jesucristo entabló una conversación. ¿Por qué? Porque amó a la gente. Jesucristo no esquivó a la gente, Jesucristo amó a la gente. Y esta mujer samaritana, que de por sí, por su origen étnico, era motivo de rechazo por algunos, y el otro aspecto de que era mujer en esos tiempos, un hombre judío hablar con una mujer pues no era algo decoroso. Sin embargo, Jesucristo rompió todas esas barreras y dijo, no, yo voy a hablar con ella. No solamente voy a hablar con ella, yo voy a escucharla, voy a atender su situación. Claro que en la conversación tuvo que confrontarla con decisiones muy mal hechas en el pasado. Tuvo que confrontarlas con su pecado, pero todo dentro de un marco de ¿qué? De amor y de empatía. Lo que trajo como resultado que esta mujer no solamente tuviese un encuentro con el Señor, sino que también fuese a los samaritanos a llevarle el evangelio de Jesucristo. Lo tuvo también un encuentro con un hombre llamado Nicodemo, que en este caso era un hombre principal, religioso, muy respetado, y que vino de noche a conversar con Jesucristo. Y Jesucristo tuvo esa conversación, que en este sentido, el favor que tuvo Nicodemo fue que recibió la información correcta acerca de lo que Jesucristo dijo de nacer de nuevo. Estos son ejemplos de lo que está en el Evangelio de Juan y el que nos ubica hoy. Un ciego de nacimiento. Ese énfasis es muy importante porque el Evangelio de Juan quiere resaltar que aquí hubo un milagro. ¿Por qué? Porque el Señor puede obrar milagros con aquellos que lamentablemente
han padecido ceguera, pero es por el tiempo, o sea, por alguna condición de enfermedad. En un momento vieron y luego pues no pudieron ver por las situaciones de enfermedad diversas que hay. Pero este no fue el caso. Y le digo porque si hubiera sido el caso que él vio antes y ahora no veía y ahora Jesucristo lo sanó, los escépticos hubieran dicho, ah no, es que ese hombre no era tan ciego nada. Ese hombre veía un poco. Y ahora pues se sugestionó, pensó que el lodo que le empaparon en los ojos lo podía sanar y esa sugestión lo llevó a que ahora podía ver. Esas son las explicaciones que utiliza el hombre moderno para desmerecer a Dios. Pero el texto te dice que él nació ciego. Ciego. Su vida desde que su mamá estuvo el alumbramiento fue oscuridad. Lo que conoció del mundo fue a través de otros sentidos. Posiblemente tú y yo no podemos entender eso porque de nuevo gozamos del sentido de la vista. Pero aquellos que han nacido en oscuridad, que su mundo solo ha sido oscuro y que solo lo saben a través de los sentidos del tacto, del oído, de otras formas, tienen una percepción del mundo y de la vida diferente. No pueden apreciar la belleza de las cosas a través del sentido de la vista, sino que solamente las pueden apreciar a través de lo que escuchan, a través de lo que perciben, a través de lo que tocan. Y este hombre ciego de nacimiento, que valga la aclaración, aquí no dice el texto que este hombre pidió sanidad. Hay otros casos de ciegos en las escrituras donde son los ciegos los que dicen, Señor, ten misericordia de mí. Y le solicitan a Jesucristo que los sane. Y Jesucristo lo sana. Pero en este caso aquí no. Este hombre, Jesucristo lo encontró en el camino. Y era un ciego de nacimiento. Del cual sus discípulos inmediatamente le hacen una pregunta teológica. ¿Y cuál es esa pregunta teológica? La pregunta es, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque para algunos, dentro de su racionamiento, de lo que habían aprendido en términos teológicos, entendían que las aflicciones de una persona, sean de enfermedad, sean de depresión, sean económicos, de cierta medida todos vienen como resultado del pecado. Y ciertamente, mis queridos hermanos, sí, hasta hay eventos de muerte que vienen como resultado del pecado. Claro que sí. Personas que cometen delitos y lamentablemente mueren por eso. La Escritura te dice que algunos pueden padecer ciertas aflicciones físicas como la lepra, como fue el caso del Antiguo Testamento, que el Señor sí lo permitió en algunos casos. Pero hermano, la enfermedad y el sufrimiento no necesariamente viene porque tú pecaste o pecaron tus padres. La enfermedad y la aflicción es propio de la humanidad. Ese análisis que pueden hacer algunos, inclusive un análisis que yo considero a veces hasta cruel, de algunos en el sector evangélico que dicen, pero si él es creyente y está enfermo es porque ya no le cree a Dios. ¿Qué es eso? Esos son los mismos que cuando luego le dan una gripe se tienen que esconder. Se tienen que esconder porque como ellos enjuiciaron, como ellos concluyeron que aquel que estaba enfermo era porque había pecado, y cuando ellos se enferman entonces tienen que esconder hasta que se recuperen. Hermanos, aún los justos se enferman. Aún los justos pueden sufrir aflicciones y no necesariamente como resultado de actos pecaminosos. Y el caso de este hombre, claro que tuvo que haber pecado, claro que sí, ¿por qué? Porque de acuerdo a las Escrituras, todos nacemos en pecado. Seamos judíos, seamos griegos, todos nacemos en pecado. La universalidad del pecado que habla Pablo en Romanos capítulo 3. Él estaba separado de Dios, pero él no era ciego porque pecaron sus padres o porque él pecó. De hecho, en el libro del profeta Ezequiel, en un momento dado, había una frase que se decía que los padres se comieron las uvas amargas y a los hijos le da la dentera. Y es una frase que tiene que ver con que si los hijos tienen problemas es porque sus padres ¿qué?
pecaron. La verdad es que malas decisiones y acciones pecaminosas de padres pueden afectar hijos. Pero cada cual es responsable ¿de qué? De su pecado. Y especialmente padres que han hecho sufrir más a sus hijos, esos alcanzarán mayor reprimenda de parte de ¿quién? De Dios. Pero este hombre, Jesucristo les quería, yo veo aquí una doble bendición. Primero, el aclararle a los discípulos que las condiciones de enfermedad y de sufrimiento del ser humano no vienen necesariamente como consecuencia del pecado de los padres o de él. Y segundo, quería mostrar la misericordia, la gracia y su poder ante este hombre que estaba ciego ¿de qué? De nacimiento. El mismo Jesús le respondió, no es que pecó ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. Y dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿de qué? Del mundo. Y precisamente luz es lo que venía a llevar a ¿qué? A este hombre que estaba ciego de nacimiento. Y como usted puede apreciar en la lectura, el Señor utilizó una situación muy espectacular para devolver la vista. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva. Y algunos han cuestionado y han dicho, pero ¿y eso? Eso se ve muy excéntrico, Hermano, aquí lo importante, primero, él no fue sano por la tierra y el lodo y que le escupió. Es el poder de Dios. Sí que utilizó ese medio, como en el Antiguo Testamento el Señor mismo le dijo a un general que era un hombre, lo describe un hombre de gran poder y autoridad, pero sin embargo era leproso. Y dice la Escritura que este hombre leproso pidió al profeta que viniese para que Dios lo sanara. Y este hombre se sorprendió de la solución que le prescribió ese profeta, porque le dijo, el Señor me dice que te vayas al río y te tires 7 veces de espalda y entonces vas a ser sano de tu lepra. Y él le dijo, pero ¿cómo es que yo me tire en ese río que está sucio? Segundo, o sea, yo pensé que usted lo que iba a hacer era que iba a levantar las manos al cielo, iba a elevar una oración y me iba a sanar. Pero yo tirarme de espalda ahí. Y el profeta le dijo, bueno, pues si no lo hace, quédate jascándote. Yo te puedo conseguir lija. O como dice en inglés, sandpaper. ¿Ok? Pero tanto era el dolor y el sufrimiento de esa enfermedad que él accedió, lo hizo y luego su piel quedó restaurada. No todos los casos Dios pidió eso. O sea, esa no era la fórmula para librarse de la lepra, tirarse en el río. En este caso, la cura de la ceguera no es la tierra, es la obediencia y el poder de Dios. Y a nosotros, para que ser sanos de nuestra enfermedad espiritual del pecado, nuestra naturaleza, el Señor nos encomienda venir a Cristo, reconocer al crucificado, reconocer a aquel que resucitó al tercer día, aquel que ascendió a los cielos y viene por segunda vez, aquel que es menospreciado y ridiculizado por algunos en la sociedad, pero exaltado y adorado y amado por otros. Dios nos pide que miremos a quién, a Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, la tierra y el lodo y la saliva no nos puede distraer de lo que realmente fue importante de esta historia, que es entonces cuando él le dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Vieron la obediencia? ¿Vieron? Él le dijo, mira, ahora límpiate allá. Y él fue. Usted sabe, antes de entrar a los puntos principales de nuestra enseñanza en esta tarde, ¿cómo usted va a recuperar? ¿Cómo usted va a ser reconciliado con el Señor? ¿Cómo usted va a poder ver la luz del mundo que es Cristo Jesús?
En obediencia. ¿Pero en obediencia a qué? En obediencia al mandato de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mandato. El mandato no es a que vamos a recuperar o vamos a reconciliar nuestra vida con Dios a la manera nuestra, como nosotros entendemos que las cosas deben hacerse, sino a la manera de Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que rehúsa creer en el Hijo no tiene que al Padre. A algunos les resulta escandaloso que la manera que Dios ha escogido salvar a las personas a través de un crucificado. Lo ven como algo absurdo. Le buscan el análisis de todo. Dicen, ¿cómo es posible que las personas se salven viendo a un hijo que fue maltratado por el padre? Así lo ven. Muy dramáticos ellos. Ellos dicen, un padre que envía a su hijo a morir en la cruz por otros, eso es algo grotesco. Claro, si lo ves desde ese punto de vista meramente humano, que está prejuiciado y con un bias de no buscar del Señor. Pero ahí lo que estamos viendo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entregó lo más valioso. Jesucristo se entregó, el santo, a morir, ¿qué? Por los pecadores, el justo por los injustos, para que pudiese reconciliarse con Dios. Es el acto de amor más grande de la historia de la humanidad y no habrá otro semejante que a ese. Y allí este hombre fue, se lavó y vio. Aquí voy a hacer una nota al calce, ¿no? Aquí. Vamos a hacer unos paréntesis porque ¿cómo será alguien que nunca ha visto y de momento ve? Primero debe ser glorioso. Pero hay veces que como está el mundo, a veces es mejor estar ciego. Vuelvo y le digo, no quiero alterar esto porque de verdad es una bendición. El que tú caminaste en oscuridad y ahora ves. Ahora ves. Lo que antes solamente percibías por el olfato, ese olor agradable de las plantas. Y ahora ves las plantas, que no solamente tienen un buen aroma, sino que son hermosas. Puedes apreciar la creación de Dios. Puedes apreciar a tus familiares, ver sus rostros. Y puedes ver tu rostro. Él se tocaba. Y yo creo que él decía, yo soy bello. Cuando se vio, dijo, soy más bello de lo que pensaba. Puedes apreciar todas las demás cosas. Toda una vida en oscuridad y ahora viene a ver ¿qué? La luz. Entonces, aquellos que estuvieron alrededor de él, la pregunta es, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Qué bueno que las personas hagan esa pregunta. Qué bueno que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús de tal magnitud que los demás digan, ¿qué fue lo que te pasó? Yo le pido a Dios que ese sea el caso de nosotros. Que los que nos vieron cómo éramos antes y ahora nos ven y dicen, ¿qué fue lo que te pasó? No es que simplemente te cambiaste el peinado, no es eso es algo cosmético. No es que sencillamente ahora cambiaste tu forma de vestir. No. Hay algo mucho más profundo, es cómo eres ahora, cómo eres. No cómo luces externamente, sino cómo eres. El endemoniado gadareno estaba echando voces en los sepulcros, estaba asustando a la gente, él se lastimaba con las piedras. Y luego de haber tenido un encuentro con Jesús, estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Y la gente se asustó. ¿Por qué? Porque vio un dramático cambio. Aquí vieron el dramático cambio de este hombre. Y le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Posiblemente la pregunta no iba dirigida a quién lo hizo, sino qué fue lo que tomaste. Yo le voy a decir algo, es propio de lo que pasa hoy día. Oye, te ves más delgado, ¿qué estás tomando? Cuando le dicen, no, es que estoy en el gimnasio 2 horas diarias, dicen, el gimnasio. No, yo quiero que tú me digas qué estás tomando. Yo quiero tomar algo que me haga el resultado, no que me ponga en el gimnasio a sudar. Cuando la gente ve cambio, puede ser que te digan, bueno, ¿y a qué psicólogo tú estás yendo? Y vuelvo y te digo, no menospreciamos el trabajo de los psicólogos y los consejeros. Son muy valiosos también. Y la gente puede preguntar, ven acá,
pero de momento ese matrimonio estaba en ruinas y ahora están muy bien y se ven como que las cosas están caminando en orden. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué libro leyeron? Usted no se encontró con gente así. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tomaste? Entonces cuando uno le dice, no, ni tomé algo, ni no necesariamente leí algo, es que escuché algo. ¿Y qué fue lo que escuchaste? La voz de Jesús, en nuestro caso. Escuché el Evangelio. Escuché que Jesucristo es el Señor. Y el Señor abrió mi corazón, abrió mis ojos para ver qué, su gloria. En el caso del cómo te fueron abiertos los ojos, de nuevo, yo creo que ellos esperaban, no, mira que tomó agua del Siloé y esa agua purifica, vamos, y yo me imagino los capitalistas del tiempo, vamos a comprar Siloé y la vendemos en botella. Agua para curar la vista y la vendían por muchos denarios. Los capitalistas del tiempo, ¿verdad? Sí, porque cuando descubren una bendición, ellos no están pensando en compartir esa bendición con otros, sino cómo venderla. Sí. Oh, sí. Así es el ser humano, más en este lado del mundo. O sea, si dicen que fue el lodo, pues el lodo, vamos a envasar el lodo. Y vamos a patentizarlo y vamos a venderlo en lugar de decirle a todo el mundo, venga el lodo ese y sea favorecido. Qué bueno que a Jesucristo no lo podemos patentizar, aunque algunas iglesias han querido hacer de Cristo un negocio y yo aborrezco eso. Jesucristo es todo aquel que Él viene, tiene vida eterna. Todo aquel que viene a Él. Los bautistas no tenemos el copyright de Jesucristo. Los presbiterianos no lo tienen. Los pentecostales no lo tienen. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio está disponible a toda persona. Y todo aquel puede venir a Él con un corazón sencillo, contrito y humillado y va a alcanzar misericordia. Algunos evangélicos han querido envasar a Jesucristo y ellos venderlo. No. Jesucristo se comparte. Se comparte el evangelio y las personas vienen a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y ahí es que él le dice, aquel hombre que se llama Jesús, qué lindo. Aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Pero mira lo importante, fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. Claro, esta historia es como las buenas películas y los seasons que usted ve en los streaming. To be continued. Pero en lo que nos presta hoy el tiempo es aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús, ¿qué hizo con este hombre que es algo que ha hecho en nuestras vidas y lo hace y lo puede hacer contigo? Primero, aquel hombre que se llama Jesús lo escogió para glorificarse. Escogió a este hombre en su condición para él glorificarse. Miren lo que dijo Jesucristo cuando le preguntaron si es que éste había pecado o sus padres, y él dijo no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesucristo fue y lo escogió para glorificarse. Y digo escogió porque aquí la iniciativa fue de él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos escogió por su gracia. Bendita sabiduría de Dios, bendita gracia de Dios. Un poco incomprensible ante la finitud de nuestro intelecto, pero qué grande cuando la aceptamos. Dios lo escogió a Él para glorificarse. Vio su condición de ceguera y vino y lo infundió en amor. Porque le voy a decir algo, aquí hay un amor implícito. Cuando tú te acercas a alguien y le vas a favorecer con una bendición, el amor está ahí. No está la agenda de ganar algo, un beneficio de él. La única agenda era bendecirle. Y ese es el Señor que conocemos, que es tan diferente al mundo que vivimos. ¿Cuántos solamente nos buscan para favorecerse ellos, verdad? Hasta en relaciones. En estos días escuché una historia de una joven que se enamoró perdidamente de un compañero de universidad.
Y el muchacho le respondió y ella estaba, olvídese, ella estaba en las nubes. ¡Qué lindo es el amor! Ya, y lo dije, mire, pronuncié amor, no dije amor. ¿Ok? Se me está saliendo lo puertorriqueño de ya. Entonces, esta muchacha estaba caminando en las nubes, en el amor. Hasta que un día viene una compañera y le dice, tengo que hablar contigo. Y él dice, ¿qué pasó? Tengo que hablar de fulano. ¿Qué pasó? ¿Tiene otra? Le dijo, no. Es que él estaba en una reunión con mis hermanos y él dijo lo siguiente. Lo que me atrae de ella es que su papá es un cirujano muy respetado acá en los Estados Unidos y yo estoy estudiando medicina. Y yo creo que estando con ella yo puedo tener grandes oportunidades. Buscón. En mi país es un buscón. Usando los sentimientos de una muchacha para su beneficio. O sea, él no está diciendo estoy enamorado de ella, yo estoy enamorado del papá. Que es, si yo me caso con ella y yo estudio medicina, él tiene buena posición, él me va a ubicar. Esa será su única agenda. Tomando algo tan lindo y tan importante como es el amor y los sentimientos y los estaba usando para su provecho personal. Le rompió el corazón y la muchacha tentó suicidio. Gracias a Dios que no murió. ¿Por qué? Lo digo como un ejemplo de que algunos dicen que aman, pero detrás tienen una agenda. Inclusive algunos políticos, yo amo al pueblo. ¿Qué amas tú? El pueblo. Algunos sí, el 90% no. Lo que quieren es caminar en corbata y esto, y estar en restaurantes buenos y las influencias. Nosotros necesitamos esto a Jesucristo, alguien que nos ama porque nos ama. Porque Él no puede sacar nada de mí porque todo es de Él. O sea, el Señor no puede decir, no, yo de Carlos voy a sacar un provecho grande. Carlos es un pelado en todo el sentido de la palabra. Espiritualmente muerto y es pastor. Pero yo le hice a mi hijo porque lo amo. Yo necesito ese amor y tú necesitas ese amor. ¿Tú no crees? Claro que lo recibimos de nuestros padres porque la máxima del amor incondicional son nuestros padres en el plano humano. Tus padres, yo sé que te han amado en un contexto de una relación normal y saludable, porque sé que hay excepciones. Pero nuestros padres siempre nos amaron sacando A o sacando F o como le dicen en algunos países, sacando 10 o 1. Claro, que si sacabas 1 pues venía una expresión cariñosa de chancla, pero no quería decir que te rechazaron. Lo que te están diciendo es que yo quiero que tú eches hacia adelante. Y te amaron. Pero si ese es el amor imperfecto de un padre que nos bendice tanto, cuanto el amor de Dios que es perfecto. Dios escogió a este hombre para glorificarse. Para glorificarse. Lo segundo, de acuerdo a y vamos a la línea lógica, para glorificarse porque lo escogió por gracia. O sea, Él no escogió a este hombre para sanarlo porque sencillamente él era el hijo de un gran líder. No, Él lo escogió por gracia. Él quiso, muchos ciegos habían en esos tiempos, algunos, como le dije, fueron sanados porque se lo pidieron a Él y Él se movió a misericordia. Pero en este caso en particular, Cristo le echó el ojo al que no tenía vista y lo sanó. Yo te voy a decir algo, Cristo echó el ojo en ti. ¿Usted cree que es una buena noticia? Sí. Malo es que yo le diga, el diablo puso sus ojos en usted. Salga corriendo. Bueno, déjeme decirle que también sí ha puesto los ojos sobre usted. Pero más importante, ¿usted sabe por qué el diablo le pone el ojo a algunas personas? Porque Cristo primero se los puso a ellos. Solo tienen valor para el infierno los que están siendo favorecidos por Dios. A las tinieblas no le interesa, al que ya está pensando de otra manera, que rechaza a Cristo, ese ni tocado es. Pero aquel que está mirando al crucificado, ese sí, porque es uno menos restado
al mundo las tinieblas para la luz. Pero sabe algo, no se me ponga triste, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y si Dios ha puesto sus ojos sobre usted, el maligno no le tocará. Bendito sea su nombre. Lo escogió por gracia. La iniciativa, el amor incondicional, el impactante amor de Dios, que quería llevarlo y reflejarlo y dejarlo como un legado en las Sagradas Escrituras para que nosotros hoy apreciáramos su amor y su misericordia. Pero no solamente eso, y con esto culminamos. No solamente lo escogió para glorificarse, lo escogió por gracia, sino lo escogió para devolverle la vista. Para hacer un favor específico. O sea, a él le quiso recuperar la vista. Wow. Vamos a ver más adelante en otra exposición que a él le preguntaron, ¿y qué pasó? Y él dice, lo que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Qué lindo, mis amados, cuando hemos tenido una experiencia con Jesucristo. Nos preguntarán qué fue lo que pasó y a lo mejor no lo podemos elaborar teológicamente también. Yo recuerdo la conversación de un niño que una vez le preguntaron, ¿tú sabes cómo tú llegaste a la casa de tus padres? O sea, ¿cómo tú llegaste a este mundo? Ustedes saben que estaban las leyendas de las cigüeñas, esas cositas de historia tan. Y él le dijo, yo no sé, lo único que sé es que mis papás se quisieron mucho y salí yo. Mire qué simple, pero lo dijo todo. Los detalles los enterará en la clase de ciencia más adelante. ¿Verdad que sí? Ahí se enterará de todos los procesos que eso le tocará a usted como padre explicarle. Recientemente en una escuela un niño de apenas 4 años viene y me dice, Mister, ¿cómo nacen los bebés? Y yo, ¿nacen los bebés en un hospital? No, ¿cómo nacen? Salen de la barriga del niño. No, ¿cómo se hacen? Que te lo explique tu mamá. Que te lo explique. Cuando tú llegas a tu casa y dices, mami, ¿cómo fue? Y después me compartes. Yo no voy a entrar en ese proceso. Yo creo que eso es parte de que los padres se lo expliquen, ¿verdad? Los niños tienen buenas preguntas. Hay ciertas contestaciones que es mejor que sus padres se las den. Y le voy a decir algo. ¿Cómo usted llegó a Cristo? Porque usted escuchó el Evangelio, asintió a Él, el Señor operó algo maravilloso en su corazón, usted vino. Y de momento usted no sabe que todo eso que pasó allí es porque se concertó desde la eternidad, que Dios hizo un plan glorioso, que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo y entonces reveló a Cristo en usted, lo llevó a sus pies y ese plan se consumó y entonces usted va a estar con Él eternamente y para siempre. Usted va a entender luego que es que Cristo tuvo que morir en la cruz como sustituto suyo por sus pecados y va a entender que resucitó al tercer día porque venció la muerte y va a entender que ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez a restaurar todas las cosas definitivamente. Pero en ese momento usted sabe lo que es más importante. Yo no veía y ahora veo. Yo estaba perdido y ahora me siento acompañado. Yo ahora siento el gozo del Señor. Y la culpa se me fue. Y me siento perdonado. Y el Señor ha transformado mi corazón que ahora al que yo engañé lo restituyo como hizo Zaqueo. Y a la esposa que ofendí le pido perdón. Y al esposo que ofendí también. Y los hijos que descuidé, les pido a ellos que me perdonen, que me ayuden a recuperar la relación. Y en el trabajo ya no hago más trampas ni hago ningún tipo de artimaña humana para salirme con la mía, sino que hago ahora las cosas con pureza de corazón. ¿Y quién hizo eso? Cristo. Y a su nombre, gloria. Entonces, termino esto. Aquel hombre que se llama Jesús te ha convocado aquí para glorificarse. Para glorificarse en tu vida. Ay, pastor, pero si usted supiera mi vida. No, no me la tienes que decir, Dios la sabe. Y aún sabiendo tu vida, te escogió para glorificarse. Quiero que entienda que ante mis ojos humanos las cosas son muy limitadas. Ante los ojos de Dios nada. Ay, pero yo, Señor, yo estoy aquí pero es que yo he hecho. Sí, Él lo sabe eso ya. Pero ¿sabe lo que quiere? Que tú en obediencia vayas a Él y le digas, Señor,
Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero que tú me salves, Señor. Y Señor, y temo que aún después de esta decisión o esta consagración contigo, puedo fallar, Señor. Pero Señor, yo te pido, mi Dios, que me recuperes la vista espiritual. Yo te pido que me ayudes, Señor. Yo quiero crecer en ti. Y la contestación del cielo va a ser: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que aquel hombre que se llama Jesús es quien nos ha dado salvación y vida eterna. Pero cuando ya sabemos teología, es más que eso. Es el Dios encarnado. Es el Verbo de Dios, el Mesías.